Un penalista del terreno, es decir, que participa en los procesos, como es el doctor Julio César Espinosa, cuya presencia agradezco aquí en Las Cosas Como Son. Doctor Espinosa, muy buenas tardes. Fernando, ¿qué tal? Bueno, hemos asistido todos a un allanamiento nuevo, unos días después de producido el allanamiento al jefe actual de la policía, al jefe actual en el momento de los hechos, dejó de serlo entre tanto, y a su predecesor, el doctor, el general Vera Llerena. El actual en ese momento era Raúl Alfaro. El día de hoy ha sido el turno del ex primer ministro Aníbal Torres, que fue ministro hasta, me parece, noviembre del año pasado, efectivamente, durante 9 meses, y que ha sido objeto de una medida de allanamiento en su domicilio en San Isidro el día de hoy, es decir, 4 meses después de haber dejado el cargo. Es cierto que se desempeñó las últimas semanas como asesor. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué cosa es razonable que la Fiscalía aspire a obtener cuando uno incauta documentación sobre papel o sobre digital 4 meses después de cesadas las funciones de alguien? Sí, a ver, esta medida ha sido requerida por el Ministerio Público, autorizada por un juez, el magistrado Checkley, que es el que interviene en todos los procesos que tienen que ver con el golpe de Estado, y se entiende que ha habido la necesidad de recabar, de proteger, de obtener información básicamente documental que pueda estar vinculada a la investigación de este hecho. Específicamente, repito, el golpe de Estado. Lo que no deja de llamar la atención y nos parece en realidad poco razonable desde el punto de vista de la eficiencia de una investigación compleja como esta y de tanto interés público, es que estas medidas que se supone son urgentes por su naturaleza, porque hay la necesidad de proteger y encontrar evidencia, se realicen 3 meses después de ocurrido el suceso del 7 de diciembre, inclusive mucho más de 3 meses, más de 100 días, y como acaba de decir, cerca de 4 meses después de que este señor Aníbal Torres, el ministro, dejó el cargo de la alta magistratura o el premierato. Entonces, creo yo que la Fiscalía no está dando señales en lo que corresponde a las medidas de allanamiento de realizar una actividad suficientemente efectiva. ¿Qué información está buscando el Ministerio Público? Se entiende, asumimos nosotros, quiere ubicar, por ejemplo, quién redactó el famoso discurso del 7-2. ¿Dónde se redactó? ¿En qué máquina? ¿En qué computadora? Y toda esa información transcurridos, yo diría, 24 horas, en la práctica y con la experiencia criminalística, lo más probable es que haya desaparecido. Entonces, realizar diligencias de esta naturaleza pasado tanto tiempo después de los hechos ocurridos, termina afectando el éxito de una investigación. En el mundo de la criminalística hay un aforismo antiquísimo que dice: tiempo que pasa, verdad que fuga. Y eso es lo que está ocurriendo. Creemos nosotros que más se trata de medidas un poco simbólicas que hace el Ministerio Público más que medidas efectivas para conseguir evidencia. Ahora, si se tratara de un discurso eventualmente redactado, como se presume, algunos calculan, ¿no? Bajo la influencia del doctor Aníbal Torres, es posible, en efecto, que haya sido hecho en su computadora, en su domicilio, porque en todo caso estaba listo a las 11:30 de la mañana que fue leído. O se redactó temprano en la mañana o algunos días anteriores, y en ese caso se abre la posibilidad de que haya sido ahí. No se puede borrar del todo. Yo creo que los informáticos terminan por hallar la pista de las cosas que han intentado ser borradas, ¿no? A ver, yo creo que existiendo una unidad especializada que se llama la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional, que tiene muchísima experiencia en investigaciones en ámbitos informáticos y digitales, creo yo que pasado más de 3 meses del suceso ya hubieran encontrado y se hubiesen conocido evidencias. No perder de vista que para sustentar las medidas graves de prisión preventiva contra el expresidente y ahora para sustentar las medidas que probablemente se persigan contra los 13 ministros ayer desaforados, se va a necesitar evidencia y mayor evidencia o mucho más precisa, mucho más contundente de cómo se gestó, cómo se planificó, cómo se intentó llevar adelante todo este proceso de golpe que finalmente terminó en un proceso penal. Creo que la Fiscalía está buscando evidencia precisamente para aquello, para poder ligar y formular
un requerimiento probablemente dentro de unos días o un par de semanas como máximo contra los exministros. Y ahora, cuando dice usted se necesita evidencia más precisa, lo que está sugiriendo es que no se dispone de ella por ahora, que no hay índices de convicción sólidos sobre la participación como cómplice del golpe de Estado de los tres exministros que ayer han sido entregados en buena cuenta de la investigación fiscal. Lo que la Fiscalía quiere plantear, entiendo por lo que se ha conocido de la resolución y el pedido de allanamiento, es saber si los que están imputados, los que ya están identificados, son todos, o es que hay algunos actores más que han participado bajo la terminología, digamos, periodística como autores intelectuales, o han promovido o han facilitado este golpe, porque finalmente hay dos delitos atribuidos: rebelión y conspiración. La conspiración es facilitar, promover la realización de un golpe de Estado. Hay ya 13 ministros identificados, el señor Aníbal Torres Vázquez en su condición de asesor en esa fecha y es presidente, pero entiendo que la Fiscalía está en la idea de que pueden haber mayores personas, otros actores que han tenido participación importante en este hecho, y creo que por ahí va la pista de su investigación. Por supuesto que al momento de haberse impuesto la prisión preventiva para Castillo y para el ministro o ex premier, en su momento asesor Aníbal Torres, la medida de comparecencia, se ha contado con varios elementos que la Corte Suprema en primera y en segunda instancia han establecido como elementos que le dan verosimilitud a la imputación, y hay lo que se dice en derecho, una sospecha fuerte del delito, de la realización del hecho y de su calificación como delito de rebelión o alternativamente delito de conspiración. Pero se viene una ampliación de este proceso contra los 3 exministros. De hecho, para cada discusión como la que de hecho se va a producir, probablemente, repito, en la audiencia que haya para discutir sus medidas de coerción, la Fiscalía necesita abundar, presentar y generar, dar cuenta de que en estos últimos 3 o 2 meses de investigación ha habido mayores resultados, mayor información. Y entiendo que eso es lo que tiene como objetivo y esa era una de las razones por las cuales se ha ejecutado el día de hoy. De acuerdo. ¿Qué significa que de los 3 ministros a los que se ha pedido que sean sometidos a una investigación fiscal, eventualmente procesados, haya uno de ellos que haya sido mantenido en su función parlamentaria? Llama la atención, ¿no? Porque Betsy Chávez fue, naturalmente, ella misma dijo que se allanaba a la denuncia fiscal. En todo caso, el Congreso votó porque la Fiscalía puede investigarla, y al mismo tiempo suspendió sus funciones como parlamentaria. Se entiende que es una suspensión definitiva durante este mandato, ¿no? Hasta el fin del mandato. Yo no sé si se puede restablecer, si la investigación concluyese que es inocente, nos lo dirá usted. Pero lo que llama la atención es que su colega, exministro y congresista Roberto Sánchez, no ha sido suspendido de su labor como parlamentario. ¿Qué significa eso? Bueno, es lo más inédito que se ha podido conocer como medidas de esta naturaleza en los últimos años en el Parlamento. Es la primera vez que yo conozco un caso y estoy a la casa tratando de buscar, indagar, investigar antecedentes, pero no hemos conocido antecedentes en las que, a pedido del Ministerio Público por la imputación de un delito, el Pleno del Congreso desafuere, o sea, autorice el procesamiento penal, pero, oh sorpresa, lo deje en funciones. Y esto, para mi parecer, es muchísimo más incoherente si tenemos presente que no se trata de cualquier delito, no se trata de un hecho, por ejemplo, contra la libertad sexual, como el caso de Freddy Díaz, claro, el congresista Freddy Díaz, que hace un mes también fue desaforado, sí, y suspendido totalmente. Se trata de un delito contra el orden constitucional, el Estado y los poderes públicos. Es decir, no hay tipo penal, delito penal más emblemático y más vinculado al ejercicio de la función de representación en un poder del Estado. Por lo tanto, es absolutamente incoherente que alguien que está siendo desaforado para ser procesado por este tipo de delito siga ejerciendo una función de carácter político.
político que se ejerce en ¿A democracia. usted le parece que es ilógico? No necesariamente que es ilegal. No hay ningún texto normativo que lo prohíba, Bueno, pero en atenta realidad, contra el sentido yo común. lo he ido discutiendo desde el día de ayer que empezó algunos comentarios con algunos colegas. Yo pienso que inclusive en este caso, si alguien plantearía el debate, técnicamente o jurídicamente podría evaluarse una reconsideración de la votación, porque genera una disfuncionalidad enorme, digo, al proceso penal. El proceso penal se va a iniciar contra alguien que ha sido desaforado, pero de modo aparente. Es decir, la inmunidad de proceso la tiene, pero si, por ejemplo, se dispusiera una medida más seria contra el congresista, no la podrían hacer porque está en funciones y tendrían que esperar que otra vez el Congreso discuta para levantarle la inmunidad, por ejemplo, de arresto, si es que existiera esa posibilidad. Entonces, se hace absolutamente disfuncional el procesamiento de alguien por este tipo de delitos que está ejerciendo una función que, repito, no tiene precedentes. ¿Usted cree que la consideración que ha llevado a que no se le suspende, igual que a su colega Betsy Chávez, no tiene que ver con razones jurídicas, sino otras consideraciones políticas? Es muy probable, ¿no? Es muy Que haya algo que no sabemos que esté Es muy influyendo. probable. Bueno, ya dentro de la especulación política que muchos han comentado desde el día de ayer, se asume que había una decisión marcada más bien por una suerte de sesgo al ingreso de una congresista que tenía una opción ideológica, personal, que probablemente no era de la aceptación de los sectores conservadores. Aparentemente, esa ha sido una razón, pero, repito, está en el plano de la especulación política. Normativamente, jurídicamente, yo entiendo, independientemente de esa razón, normativamente entiendo que esta es una decisión sin precedentes y me imagino que la Fiscalía va a reaccionar. Me imagino que la Fiscalía va a tener que adoptar alguna medida. Por ejemplo, ya en el proceso penal, puesto que ya se autorizó que se le procese penalmente, es posible que la Fiscalía requiera la suspensión preventiva de sus funciones, de sus derechos, de la función de congresista. Es decir, no lo suspendió el Parlamento por esta decisión inconcebible, incoherente del día de ayer en la noche, pero está abierta la posibilidad de que la Fiscalía solicite la suspensión preventiva de sus derechos, es decir, del ejercicio de su función, ante el juez, y es probable que el juez también lo discuta y posiblemente podría abrirse ese camino si es que el Ministerio Público lo plantea. De acuerdo. Por otra parte, hay una inquietud en relación a todo lo que tiene que ver con el llamado español. Hemos descubierto de pronto un presunto delincuente extranjero de menos de 40 años, no tenemos la fecha exacta de su nacimiento, pero aparentemente es un hombre que no llega a los 40 años, que ha amasado una fortuna de una manera muy dudosa en el Perú, se dice por tráfico de tierras, y que a partir de esa fortuna y sus vínculos con los sobrinos del expresidente Pedro Castillo, ha logrado tener una influencia enorme sobre él y sobre el Estado. El exministro Rubén Vargas ha dicho que era el ministro del Interior de facto, un delincuente de origen extranjero, que sin ningún título para actuar. Bueno, y hemos acá tenido el reconocimiento del ex jefe de la policía, señor Vera Llerena, que ha sido allanado también, que efectivamente él se reunió. Y el ministro Senmanche, ¿no? Y ahora, que dice que se contactó a través de una red social. No solamente es mismo un colega suyo, es un abogado que aparentemente llegó con los mejores pergaminos al ministerio, porque fue jefe de gabinete de asesores de Avelino Guillén, que es un hombre que ha sido nadie atacado nunca por cuestiones de integridad, y que lo lleva como jefe de gabinete, se queda como ministro, y ese señor se ha reunido y ha mantenido reuniones con el español. ¿Ante qué situación estamos y hasta qué punto puede suceder que el señor español, llamado español, Jorge Hernández en realidad, salga de la cárcel como colaborador eficaz aparentemente y se halle en libertad, puesto que solamente la semana próxima habrá que decidir si se le imponen medidas restrictivas para que no salga del país? Sí, todo hace indicar que esta es una investigación que ya tenía meses trabajándose en un equipo bastante particular o especial del Ministerio Público con la policía. Producto de ello es que se toman las medidas que se tomaron en los últimos días, no solo con la detención de este ciudadano denominado el español, sino con el allanamiento a las oficinas y la vivienda del ex comandante general de la policía, hecho sobre el cual tampoco existen precedentes, por cierto, ¿no? Pero
Creo yo que la Fiscalía ha llevado adelante una investigación que lamentablemente peca de generar demasiada información y peca de, digamos, revelar demasiado sus estrategias y sus fuentes. El hecho de que haya un agente encubierto en este caso, como yo lo decía el otro día en otro medio, yo creo que más que agente encubierto se trata también hoy en día de un agente descubierto, porque se entiende que es una persona que ha participado de un trabajo muy meticuloso y profesional de investigación del Ministerio Público y que ahora hasta da entrevistas en diferentes medios de prensa comunicando todo el relato de cómo ha llevado adelante su trabajo. Creo que una investigación seria debe, de cara a la opinión pública, comunicar los resultados, pero no el procedimiento, ni las estrategias, ni los métodos que lleva adelante, porque eso puede perjudicar resultados de investigación. Pero finalmente tenemos un caso en el que es ya casi un hecho, digamos, el señor denominado el español estuvo detenido, luego ha salido la semana pasada por orden judicial, según se ha informado oficialmente, también con medida de libertad, con algunas reglas de comparecencia, en la resolución de allanamiento de la casa del excomandante general de la policía se menciona la participación de un colaborador eficaz. Entonces, todo está tan claro que evidentemente se le va a otorgar la posibilidad de este procedimiento, beneficios que él podrá negociar con el Ministerio Público y eventualmente llevar su caso a un juez. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de información, que es toda la información que está saliendo. Hemos visto, se ha difundido públicamente la resolución de allanamiento, hay una serie de datos, comunicaciones telefónicas, fotografías, videos, una serie de datos, que esa información sale de la policía, pero también es el aporte que está haciendo este señor. Sí es cierto que el español se ha convertido en un colaborador eficaz y que tendrá beneficios penitenciarios respecto de parte de sus delitos. ¿Qué pasaría con las imputaciones que hay sobre él en relación al tráfico de terrenos? Bueno, él puede negociar. La ley de colaboración eficaz le permite al colaborador poner sobre la mesa de negociación todos los hechos que él considere y quiera negociar. Si tiene solamente un hecho delictivo que se le atribuye, negociará un hecho. Pero si tiene, como en este caso, aparentemente 2 o 3 temas, además diferentes, también los puedes poner sobre la mesa de negociación. Pero allí cambian las condiciones de esta suerte de transacción legal. A mayor exigencia del colaborador, mayor calidad y cantidad de la información que él debe aportar. En todo caso, la información es tal que ya cayó el jefe de la policía. Así es. En este caso parece evidente que sus confesiones han servido para mucho, ¿no? Así es. Por eso, en el ámbito de la colaboración eficaz hay 2 principios elementales. La oportunidad de la información que se brinda y la calidad, es decir, información que realmente sirve en el momento indicado y no después de que ya fluyó y se conoció por diversas fuentes, información que se aporte y que no sea conocida por las autoridades encargadas de la investigación, que permitan desarticular una organización, impedir la continuación de un delito o, en este caso, identificar a los otros partícipes. Brevemente, porque el tiempo nos está venciendo, todos estos casos graves que tienen relevancia política han hecho salir del radar a los casos que tienen que ver con Odebrecht. Bueno, los casos penales vinculados a la actividad política siempre tienen un momento de bastante, digamos, intensidad coyuntural, ¿no? Y luego van pasando como pasan las noticias o como cambian las coyunturas. Entonces, el tema Odebrecht, con toda la constelación de casos que se generaron, que se iniciaron entre el año 2018 y 2019, siguen. Están la mayoría ya con investigaciones, digamos, no la mayoría, pero por lo menos los principales casos más emblemáticos están ya con la investigación concluida y están en fase intermedia o algunos ya inclusive con juicio. De acuerdo. Hablemos entonces, para terminar, ahora sí, la última pregunta respecto de Betsy Chávez. ¿Qué condenas le pueden corresponder si se confirmase, como es la hipótesis fiscal aparentemente, que ella ha inspirado y ha hecho posible el golpe de Estado intentado torpemente, pero intentado por Pedro Castillo? Si es delito de rebelión,
el código dice en el artículo 346 de 10 a 20 años. Si más bien se estableciera que ha cometido delito conspiración, sería el 50%, es decir, de 5 a 10 años de pena privativa de libertad, conforme lo dice el artículo. ¿Pueden ser ambos? Porque el texto hablaba de alternativamente, ¿no? Alternativamente, o sea, hipótesis A e hipótesis B, para iniciar la investigación. Pero Luego podría ser ambos, que yo he conspirado uno y que he colaborado dos con su ejecución. Técnicamente o jurídicamente veo dificultad que puedan concurrir ambos tipos penales. Al final de la investigación, por la naturaleza del delito, va a tener que decantarse el caso para optar o por rebelión, inclusive en grado de tentativa, o por delito de conspiración. Pero y tentativa es la misma condena que he realizado. La tentativa es el inicio de la ejecución que no concluyó, que no se consumó. Es la misma pena. Digamos, el código dice que en la tentativa se puede disminuir prudencialmente el margen de pena debido a que no concluyó la ejecución o no se llegó a la fase de consumación. Pero no concluyó no porque no lo desearan quienes estaban buscando perpetrarlo. Por un hecho, digamos, que no dependió de su voluntad, digamos, ¿no? Doctor Julio César Espinosa, abogado penalista, muchas gracias por sus respuestas a todos los temas y de manera de tener un poco más de claridad sobre lo que está en juego y el marco procedimental en el que estos casos van a llevarse a cabo. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches.